Hola chicos, nuevamente en un nuevo tutorial de la parte de nociones básicas de geometría realizado para mis chicos de séptimo grado. Para esta oportunidad vamos a estar viendo varios conceptos que forman parte de la actividad correspondiente a la siguiente semana. En este caso vamos a estar viendo lo que es la bisectriz de un ángulo. Por definición, la bisectriz de un ángulo es simplemente el segmento de recta que divide un ángulo en dos partes iguales. Y para poderlo trazar vamos a necesitar nuestro compás y una escuadra. Simplemente para eso. Sin medir, dependiendo del ángulo en que vamos a estar trazando la bisectriz, por eso que he colocado tres ejemplos diferentes, se abre el compás una distancia adecuada. Fíjense que no les estoy dando qué cantidad se abre ni la estoy midiendo, porque es una herramienta o es un proceso que no necesita medida. Sin embargo, se recomienda, por recomendación, abrir el compás no más allá de la mitad del segmento al cual yo quiero trazarle la bisectriz. En este caso, abrimos una distancia cómoda, como les acabo de decir, el compás, y sencillamente a partir del vértice vamos a trazar un arco que corte ambas rectas en dos puntos. En este caso, si tomamos el compás, colocamos nuestra punta en el vértice, vamos a trazar un arco. Este mismo proceso inicial puede ser colocado en el siguiente ángulo y en el siguiente ángulo. Aprovechando esa abertura, que no es mala para ninguno de los dos casos, vamos a tomar y hacemos ese pequeño trazo. En este caso, para nuestro ángulo C y para nuestro ángulo, en este caso, B. Fíjense que no importa qué abertura tenga, sencillamente se inicia siempre de la misma manera. Lo que nos interesa en cada construcción para poder hallar la bisectriz son los dos puntos que acabamos de conseguir y que dan parte para seguir con la construcción. En todos los ángulos que hemos acá estoy señalando los dos puntos que nos interesan, que nos van a servir para trazar lo que resta del ángulo. Por supuesto, el siguiente paso sí requiere que ustedes tomen una medida en específico. Vamos a abrir el compás en cada uno de los casos. La distancia que hay entre los dos puntos que acabamos de conseguir. Quiere decir que para este ángulo, nuestra distancia va a estar entre el punto que acabamos de conseguir y el otro. Ahí, tomando esa distancia, ahora lo que sigue es hacer dos marcas circulares coincidentes que estén frente al ángulo. ¿Cómo es eso? Tomamos el compás y colocamos en nuestro primer punto y hacemos una pequeña marca, por supuesto, frente al ángulo, y utilizando el otro punto hacemos una marca frente al ángulo. Acabamos de conseguir, por supuesto, el punto más importante de nuestra construcción. En este caso es el punto donde coinciden las dos marcas circulares. Tomando nuestra escuadra y utilizando el vértice del ángulo, hacemos el trazado de una línea o de un segmento. No estoy diciendo qué cantidad o qué distancia va a ser, sencillamente trazamos una línea, y esa línea para nosotros está declarada que es la bisectriz del ángulo. Haciendo el mismo proceso para las otras dos construcciones que ya las iniciamos con una abertura arbitraria, tomamos ahora para nuestro segundo ángulo la distancia que hay de punto a punto. Para esto la utilizamos. Y por supuesto, al igual que en la otra construcción, haciendo marcas coincidentes frente al ángulo, voy a comenzar por este primer punto. Voy a hacer una pequeña marca circular frente al ángulo. Y desde el otro punto voy a hacer una marca coincidente frente al ángulo. Fíjense que acabamos de conseguir para nosotros el punto más importante de la construcción, que nos va a permitir, junto con el vértice del ángulo, trazar lo que es la bisectriz de ahora nuestro segundo ángulo. Bastante sencillo se observa para poder hallar la bisectriz de un ángulo. Y para nuestro tercer ángulo, por supuesto,
Nuevamente, los invito a que tomen la distancia entre punto y punto. Ahora para nuestro ángulo va a ser esta distancia. Por supuesto, haciendo marcas coincidentes frente al vértice o al ángulo que corresponde. Aquí tenemos nuestra primera marca. Y tenemos, por supuesto, a partir del otro punto, nuestra segunda marca. El punto más importante de la construcción, por supuesto, para nosotros, es donde se intersectaron ambas líneas curvas y junto con el vértice, por supuesto, trazar lo que es la bisectriz. Si se dan cuenta, cada ángulo está dividido en dos ángulos exactamente iguales. Quiere decir que la bisectriz es el segmento de recta que divide un ángulo en dos partes iguales. Por supuesto, este tipo de construcción tiene su utilidad cuando vamos a estudiar los triángulos y en este caso estudiar para nosotros lo que es el incentro. El concepto de incentro es aquel punto geométrico de todo triángulo donde se intersectan las tres bisectrices del triángulo. ¿Cómo que se intersectan las tres bisectrices del triángulo? Por supuesto, si tengo un triángulo, el triángulo tiene tres vértices. En cada vértice hay un ángulo. Cada ángulo puede ser trazada su bisectriz, la construcción que acabamos de hacer en la hoja anterior. Y por supuesto, donde se intersecten esas rectas que acabamos de conseguir, en ese punto donde se intersectan es el incentro, que para nosotros y el concepto geométrico es sencillamente el punto donde se intersectan las bisectrices de los ángulos internos de un triángulo. En este caso, fíjense lo siguiente. Vamos a comenzar a hacer la bisectriz en el vértice A. Abro el compás una distancia cualquiera. Recuerden que aquí no se comienza con una distancia propiamente dicha, sino algo cómodo. Trazamos un arco que corte a las dos rectas que forman el ángulo A en dos puntos. Voy a marcarlos acá para que los vean. Y por supuesto, utilizando la distancia que hay entre esos dos puntos, voy a hacer marcas coincidentes circulares utilizando ambos puntos frente al vértice A. Quiere decir, tomo un arquito, tomo otro arco de circunferencia, perdón, vamos a hacerlo por aquí bien, otro arco de circunferencia y por supuesto ese punto de intersección para nosotros nos da la primera de las bisectrices. ¿Qué tan largo se puede hacer una bisectriz? Se recomienda, por supuesto, como una construcción auxiliar. Yo puedo pasar del dibujo, no importa. Fíjense que el triángulo está hecho con líneas gruesas oscuras y yo la bisectriz la estoy haciendo con una línea clara. En este caso, para hacer entender que la bisectriz es sencillamente una línea de construcción auxiliar. En este caso, vamos entonces al otro vértice. Vamos a hacerlos en orden, vértice A, vértice B y vértice C. Por supuesto, abrimos el compás a una distancia cómoda, puede ser esta. Tomamos el vértice B, trazamos un arco que corte ambas rectas que forman el ángulo B en dos puntos. Los estamos identificando acá. Abrimos el compás de distancia de punto a punto. ¿Ok? Fíjense que la distancia de punto a punto está aquí colocada. Y utilizando ambos puntos conseguidos, hacemos marcas coincidentes frente al ángulo. En este caso, la marca nos está dando en este punto y por supuesto el trazado de la bisectriz quedará hecho a partir del vértice donde se está trazando el ángulo y el punto que acabamos de conseguir. Si nosotros extendemos la recta, fíjense que he extendido ambas rectas. Por supuesto, en la intersección todavía faltaría por allá la bisectriz, pero no importa, ya sabemos que ella va a pasar por aquí, por este punto. Donde se intersecta la primera bisectriz con la segunda, ese punto lo voy a señalar acá. No tengo por qué marcar, lo voy a marcar con bolígrafo, ustedes no tienen por qué hacerlo, sencillamente es para información. Es nuestro punto incentro, se marca con una I mayúscula. ¿Ok? Este punto tiene la propiedad, ustedes ya han visto la teoría, tiene una propiedad muy específica. Más adelante, en otras construcciones, vamos a ver qué podemos hacer nosotros con esa propiedad. Si hubiéramos, por supuesto, trazado
la bisectriz del tercer ángulo, les aseguro, recuerden que no hay que abrir el compás una medida exacta, sencillamente algo cómodo. Se abre el compás de punto a punto conseguido. Utilizando ambos puntos realizamos marcas coincidentes frente al vértice C. Y por supuesto, al haber conseguido eso, les aseguro que utilizando el vértice y este punto, esa línea recta va a pasar por la línea determinada por las otras dos bisectrices. Fíjense que exactamente la tercera bisectriz debe pasar por el punto que acabamos de conseguir, que para nosotros es el incentro del triángulo. ¿Cuál es el incentro? Repito nuevamente, es sencillamente el punto donde se intersectan las bisectrices de los ángulos internos de un triángulo. Vamos con otro concepto bastante fácil y sencillo, que es la mediatriz de un segmento. ¿Qué es la mediatriz de un segmento? Como concepto, ya van a investigar, la mediatriz de un segmento es el segmento, es decir, es otro segmento que divide al que me dan en dos partes iguales. Si me están dando el segmento, en este caso AB, también aquí AB y AB en diferentes posiciones, horizontal, inclinado y vertical, no importa la disposición que él tenga, no importa el tamaño que él tenga, siempre se puede trazar la mediatriz. La mediatriz va a ser otro segmento. Lo voy a resaltar con bolígrafo para que vean de qué me estoy tratando de decir que es la mediatriz. Ustedes no lo hagan con bolígrafo, simplemente con lápiz. Yo lo hago de manera didáctica con bolígrafo. En este caso, ¿cómo se traza la mediatriz o cuáles son los elementos que me permiten a mí hacer un trazado correcto de mediatriz? Presten atención. El proceso es muy sencillo. Tomando en cuenta el segmento al cual se le va a trazar la mediatriz, puede ser cualquiera de estos tres, voy a comenzar por el problema número A, se abre el compás más allá, un poco más allá del centro visual. Si observan este segmento, el centro aproximadamente estará ubicado acá. Bueno, ustedes abren un poco más esa distancia. ¿Qué tanto? El un poco más es para todos diferente. Sencillamente lo abrimos un poco más. ¿Qué vamos a hacer con esa abertura? Ya estamos cumpliendo de que está abierta un poco más allá del centro. En este caso, se van a utilizar los dos puntos del segmento, el punto A y el punto B en este caso, y se van a trazar arcos que dividan al segmento, que lo corten en un punto. Aquí tengo mi primer arco y por supuesto con la misma medida sin cambiarla voy a trazar el segundo arco. Fíjense que es una construcción sumamente fácil. Si la saben trazar, por supuesto, esas dos curvas coinciden en dos puntos, que son los puntos más importantes de la construcción. Fíjense lo sencillo que es. Y tomando la escuadra, por supuesto, vamos a trazarlo, como les dije, con bolígrafo. Yo lo hago con bolígrafo, ustedes con lápiz. Voy a hacer resaltar lo que es o lo que se conoce como la mediatriz de un segmento. Este segmento que estoy colocando en bolígrafo divide al segmento AB en dos partes iguales y de una vez me determina a mí el centro de ese segmento dado. Quiere decir que ya yo puedo conocer cuál es el centro del segmento AB. Sencillamente es el punto por donde pasa esa recta. En este caso voy a llamarlo C. C es el punto donde la mediatriz intersecta al segmento. Lo que está en azul, el trazado en azul, es nuestra mediatriz. ¿Ok? Y por supuesto se define como el segmento que divide a otro en dos partes iguales y además ese segmento es perpendicular al otro. Quiere decir que la mediatriz siempre va a ser una recta que va a formar cuatro ángulos perfectos de 90. Siempre van a haber cuatro esquinas perfectas. No es que lo va a cruzar como cualquiera, no. La mediatriz tiene la propiedad de que es un segmento que junto con el que me están dando forman una perpendicular, es decir, cuatro ángulos de 90 grados de manera perfecta. Si hacemos la misma construcción, por supuesto, en este lado inclinado, es lo mismo. Comenzamos, es muy sencillo. Se abre el compás un poco más allá
del centro visual. Si el centro visual está acá, un poco más allá, ya estamos cumpliendo con eso. Fíjense que ya lo estoy abriendo un poco más allá del centro. Y voy a hacer, por supuesto, para él dos curvas, una partiendo de B, ¿ok? Y la otra, por supuesto, partiendo de A, con la misma abertura, no la vamos a cambiar. Esas dos curvas coinciden, por supuesto, en dos puntos, que son los puntos más importantes de la construcción, y me van a permitir a mí, por supuesto, y a nosotros, trazar la mediatriz del segmento, en este caso, inclinado a B. Fíjense que lo que estoy trazando en bolígrafo, ustedes no lo trazan en bolígrafo, repito, tienen que trazarlo con lápiz. Este segmento es la mediatriz del segmento inclinado a B. De una vez ese segmento que acabamos de conseguir me determina a mí el punto centro del segmento AC. En este caso, el punto señalado con la letra C es el punto que divide al segmento AB en dos partes iguales. Quiere decir que la mediatriz tiene dos utilidades. No solamente trazar el segmento perpendicular a AB, sino que también me permite conseguir de una vez el centro del segmento AB. Para ustedes, por supuesto, le coloco, esta va a ser tarea, realizar la mediatriz de un segmento vertical, es lo mismo, se utiliza el mismo procedimiento, no cambia nada, se abre el compás un poco más allá del centro visual para poder conseguir lo que es el trazado de la mediatriz. Fíjense que la mediatriz en nuestro triángulo tiene una gran utilidad, y la gran utilidad que tiene es, por supuesto, el hecho de que me permite conseguir para un triángulo cualquiera su circuncentro y su baricentro, que por teoría ustedes ya la tienen definida. El circuncentro es el punto donde se intersectan las mediatrices de un triángulo cualquiera, y el baricentro es el punto donde se intersectan las medianas de un triángulo. Por supuesto, ¿qué es la mediatriz de un triángulo? ¿Qué son las mediatrices de un triángulo? El triángulo, al tener tres lados, tiene tres mediatrices. Claro, por supuesto, cada lado va a tener una mediatriz particular, va a ser un segmento que los va a cortar a ellos en el centro y que forma un ángulo de 90 grados. Vamos a hacer el trazado anterior que acabamos de conseguir y que acabamos de aprender, pero en cada uno de los lados de un triángulo cualquiera. Para nosotros podemos comenzar este procedimiento en cualquiera de los lados. Voy a comenzar por el lado AB. Por supuesto, para trazar la mediatriz, abro el compás un poco más allá del centro visual. Por supuesto, aquí tengo el centro visual, lo estoy abriendo un poco más. ¿Qué tanto? Eso lo determinan ustedes. A partir del punto A, por supuesto, voy a trazar una curva que corte a la línea AB, y por supuesto, desde B y con la misma abertura, hacemos la otra curva que nos van a coincidir en dos puntos referentes. Estos dos puntos van a permitir a nosotros, nos van a permitir trazar la mediatriz del segmento AB que forma parte del triángulo ABC. Quiere decir que para nosotros, ¿ok?, este segmento, no importa que me pase fuera del triángulo, ese segmento que acabamos de trazar, que lo puedo trazar en azul, ustedes no lo hagan, lo van a hacer a lápiz y debe ser claro porque es una línea de construcción auxiliar. Yo solamente estoy haciendo el hecho de que las estamos construyendo. Y por supuesto, al trazar la mediatriz del segmento AB, también la puedo trazar del segmento AC o también la puedo trazar del segmento CB. Por supuesto, nosotros vamos a repetir el mismo procedimiento vamos a utilizar el segmento AC. Por supuesto, el segmento AC, el centro visual debe estar aproximadamente por acá. Abrimos el compás un poco más allá del centro visual. ¿Qué tanto? Lo determina la experiencia, eso no importa. Aquí está un poco más allá del centro visual. Y en él vamos a hacer dos curvas. Una tomando el punto A y otra tomando el punto, en este caso, C. Por supuesto. Entendemos que acabamos de conseguir estos dos puntos que son coincidentes
y que me van a permitir trazar la otra mediatriz, pero ahora del segmento AC. En este caso, tomando los dos puntos conseguidos, me voy a ayudar con el bolígrafo. Repito, ustedes no lo usen, ustedes el lápiz. Y de manera clara, fíjense que ambas líneas que están en bolígrafo acaban de coincidir en el punto que conocemos como circuncentro. En este caso, el circuncentro se le coloca CI de circuncentro. Es el punto donde se intersectan las mediatrices de un triángulo. Fíjense que todavía nos falta conseguir la mediatriz del lado BC, pero igualmente a partir de 2 ya se puede conseguir el circuncentro del triángulo, ya que la otra igualmente va a pasar por ese punto de intersección. ¿Ok? Para ustedes pueden terminar de realizar la construcción. En este caso, vuelvo a hacer el mismo proceso para la mediatriz. Obtenemos, pero para el lado BC, se abre el compás un poco más allá del centro. Fíjense que el centro visual está acá y yo lo estoy abriendo esta distancia. Está bien. Y utilizando ambos vértices, tanto el vértice B como el vértice C, vamos a hacer dos curvas. No hay que tenerle miedo a que la curva corte a otras líneas ya trazadas, eso no hay problema. Lo que tienen es que estar ubicados en la construcción. Y por supuesto, esos dos puntos me van a permitir trazar la mediatriz que estamos buscando. Y si observan, la mediatriz está pasando por donde se intersectaron las otras dos mediatrices. Lo que nos está diciendo es que ese punto es la reunión de todas las mediatrices de nuestro triángulo. Ese para nosotros es el circuncentro y él tiene una propiedad específica. En otras construcciones más adelante, ustedes van a ver a qué nos referimos con las propiedades del circuncentro. Aprovechando que acabamos de trazar las tres mediatrices de nuestro triángulo, el baricentro es un punto donde se reúnen o se intersectan las medianas de un triángulo. Ahora, definimos lo que es mediana. Mediana es sencillamente la recta que une el centro de cada lado, es decir, el punto medio de cada lado con el vértice del ángulo opuesto. Quiere decir, del lado AB, ya sabemos que al haber trazado la mediatriz, sabemos dónde está el centro del lado AB. Aquí está. Este es el centro del lado AB. ¿Ok? Si unimos ese punto con el vértice que él ve de frente, en este caso, el vértice C, y fíjense que eso sí lo voy a hacer con líneas punteadas para diferenciarlo de las líneas azules, ¿ok? Se van a dar cuenta que el segmento que une el centro de una de los lados con su vértice opuesto, esa línea se llama mediana. Por supuesto, en un todo triángulo hay tres medianas. La línea que une el centro de AB con su vértice opuesto, la línea que une el centro del lado BC con el vértice opuesto y por supuesto la línea que une el centro del lado AC con el vértice opuesto. Por supuesto, aprovecho el hecho de que hicimos la mediatriz y que sabemos ya por el trazado de la mediatriz cuál es la mitad de AC, aquí está ubicado, y cuál es la mitad del segmento CB, aquí está ubicado. Por supuesto, si trazamos la mediana del segmento BC, el punto con el cual lo vamos a trazar es con el vértice que él ve de frente, en este caso el vértice A. Trazándolo de manera en trazos pequeños para diferenciarlo de lo que son las mediatrices. Fíjense que ya he trazado dos medianas. He trazado la mediana del segmento AB y acabo de trazar la mediana del segmento BC. Donde ellas se intersectan, que está acá, ahí va a estar el baricentro y lo vamos a describir con la letra M de mediana. ¿Ok? Donde se intersectan las medianas de un triángulo se llama baricentro. Él tiene una propiedad específica. Fíjense que todavía no he trazado la mediana del segmento AC, pero es lo mismo. Uniendo el centro del segmento AC, que lo tenemos acá, con el vértice del ángulo opuesto, que lo tenemos acá, si lo unimos, da la casualidad que va a pasar por la intersección que ya determinaron las otras dos medianas.
Por lo tanto, esto es el baricentro de lo que es mi triángulo. Fíjense que hemos tratado en esta construcción dos de los puntos geométricos importantes que me permiten hallar el circuncentro y me permiten hallar el baricentro. Para terminar, y les dejo como tarea parte de la estructura que vamos a hacer, y pueden consultarlo vía WhatsApp a través de los grupos que tenemos formados. Tenemos el trazado de lo que son las alturas de un triángulo, pero eso lo vamos a dejar de tarea para que ustedes lo hagan. Y lo pueden aplicar para hallar el otro punto importante, que es el ortocentro, que no es más que el punto geométrico donde se encuentran las alturas de un triángulo. Chicos, nos vemos. Cualquier consulta háganlo a través de los grupos formados y estamos, por supuesto, deseosos de que hagan esas preguntas para contestarlas. Chao, nos vemos, pórtense bien.